En los primeros días de noviembre inició su trabajo la comisión de expertos que debe elevar al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma de la seguridad social, uno de los cambios fundamentales que el gobierno se propuso para, entre otras cosas, asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. En estos 2 meses, la comisión ha organizado seminarios técnicos y recibido en audiencia a decenas de organizaciones sindicales, empresariales, también cajas de jubilaciones paraestatales. El objetivo de estas instancias, generar un diagnóstico del sistema de seguridad social que estará pronto en los primeros días de febrero. Luego, en junio, la comisión debe elevar al Poder Ejecutivo un documento con propuestas de reforma. Con ese insumo, el gobierno elaborará un proyecto de ley que irá al Parlamento. Hay conclusiones primarias en cuanto al diagnóstico, hay líneas de reforma que empiezan a quedar claras. Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la comisión, expresidente del Banco de Previsión Social, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, conocido además por ustedes de su participación durante tantos años en nuestras tertulias. Rodolfo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Un gusto volver a estar compartiendo con ustedes. ¿Dónde te encontramos? ¿En Montevideo o allá en Rocha? No, en Rocha. En Rocha. Al principio vamos a ubicar a la comisión rápidamente y después ya nos metemos en los temas de fondo. La comisión, esta que se creó con la LUC, la Ley de Urgente Consideración, tiene como funciones principales el diagnóstico y la propuesta. ¿Qué ramas del sistema de seguridad social va a analizar? El mandato legal refiere a los regímenes jubilatorios y pensionarios. Es decir, no incluye todo lo que son prestaciones de actividad, no incluye ni seguro de enfermedad, ni seguro de desempleo, ni asignaciones familiares, ni ninguna de las otras ramas de la seguridad social. Tampoco lo que creo que es la rama más importante para este siglo, que es la de cuidados. Si bien algún comentario vamos a hacer al respecto, porque realmente es un punto bien importante dada la dinámica demográfica, tampoco va a ser parte central de nuestra actividad. Pero, por ejemplo, dice la declaración que emitió el Frente Amplio hace pocos días, insistir que el análisis de la reforma de la seguridad social debe ser integral, incluyendo a todos los regímenes contributivos y no contributivos de todos los institutos de seguridad social del país. Advertir que para mejorar la equidad del sistema en su conjunto, la reforma que plantea el Poder Ejecutivo debe incluir a la globalidad del sistema, a todos los subsistemas y no solo al BPS. ¿Esto está previsto? Sí, si yo entiendo bien, la declaración lo que refiere es al conjunto de instituciones que gestionan regímenes previsionales. Y eso implica Banco de Previsión Social, naturalmente, como régimen general o dominante, las 3 cajas paraestatales, más policial y militar. Pero eso no implica que vayamos a ver, por ejemplo, toda la cobertura de enfermedad, desempleo y demás. Eso no está dentro del mandato de la ley. Pero, por ejemplo, las cajas paraestatales van a ser reformadas. Sí, claro. Lo que solemos llamar caja militar también, la caja policial. También, sí. Todo eso es parte del objeto de nuestro trabajo. Muy bien. De hecho, la semana de que terminó el viernes 18, recibimos al ministro de Defensa y a su equipo, que nos hicieron una presentación de la visión del servicio y precisamente ayer le hice llegar al ministro García un conjunto de preguntas adicionales de los diferentes miembros de la comisión. Los días anteriores habíamos recibido también a el subdirector general del Ministerio del Interior y al equipo que atiende el régimen previsional policial. Enseguida... Y también habíamos recibido, como tú dijiste, tuvimos en verdad 42 audiencias y allí estuvieron todas las instituciones que gestionan regímenes obligatorios de seguridad social. Y vamos ahora a una pregunta que por supuesto da para un rato largo, pero que creo que viene bien ubicar en este momento de la entrevista. ¿Por qué es necesario encarar una reforma? ¿Por una cuestión de números?
por el peso que tiene la seguridad social en las cuentas públicas y terminando también en el déficit fiscal? Bueno, ese es un punto que no puede ignorarse, ¿verdad? Allí hay un elemento muy importante. Uruguay tiene hoy día un nivel de gasto público en seguridad social de 11 puntos del producto y creciendo, con una trayectoria ascendente. Ese nivel de gasto público en materia jubilatoria es superior al que tienen buena parte de los países más desarrollados e incluso más envejecidos que Uruguay. Una precisión antes de seguir. 11 puntos del PBI se lleva el sistema de seguridad social. El sistema jubilatorio. Perdón, el sistema jubilatorio. El conjunto del sistema, de nuevo, incluyendo las cajas paraestatales, etcétera. Exacto. Todo lo que es gasto público, ¿verdad? Gasto público, ¿qué implica? Es Banco de Previsión Social, retiros militares, retiros policiales y alguna asistencia financiera que recibe alguna de las cajas paraestatales, que es muy menor y en proceso de reducción. Allí hay un punto importante. Sin embargo, esta reforma tiene un aspecto bien diferente, que en mi opinión es el más importante, y es el demográfico. Es decir, esta es una reforma que se sustenta fundamentalmente en el cambio que el país tiene en materia de su población. La población del Uruguay del siglo pasado era una población que ya era envejecida, pero que igual era mucho más joven que la población que tenemos hoy y que vamos camino a tener. Por primera vez en el mundo se está dando un fenómeno anti-malthusiano, diríamos. Malthus, recordaremos, es decir, pronosticaba una catástrofe demográfica por el crecimiento demográfico. Hoy en el mundo se está dando el proceso inverso, de achicamiento demográfico. Solo crece la población en países en continentes como África, en la India y en su entorno. Gigantes como China, que incluso fueron el ejemplo de explosión demográfica en el siglo pasado, están achicando fuertemente su población. A Uruguay también le va a pasar ese fenómeno, que es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tuvo una población relativamente estable hasta hace unos 300 años aproximadamente. A partir de allí un gran crecimiento, con tasas que llegaron a ser de 2.5 anuales, y ahora se está entrando en un proceso de declive de esa población. ¿Eso qué implica para el Uruguay? Implica que va a haber menos población en edad de trabajar. De aquí hasta mitad de siglo es relativamente estable. A partir de allí esa población en edad de trabajar cae. Y el grupo de edades que más crece, o el único que crece, es el de la población mayor. Y en particular de los más mayores, lo que se llama el envejecimiento del envejecimiento. Es decir, por arriba de 85 y 90 años. Es decir, vamos a tener una población trabajadora que va a estar mucho más exigida desde el punto de vista de la productividad para poder satisfacer y mantener los niveles de cobertura y de satisfacción de las necesidades de una población mayor dependiente. Este es el fundamento central de la reforma. Obviamente no se puede ignorar que hay un problema financiero también, ¿verdad? Y que impacta en las cuentas públicas y que más va a impactar el futuro todavía. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Ahora, para sacar algunas conclusiones primarias, por lo menos, de todo el intercambio que se ha hecho con delegaciones interesadas de sectores o de instituciones interesados en el rubro seguridad social, y también con académicos y centros de estudio que han sido escuchados. La Comisión de Expertos que trabaja en la reforma de la seguridad social tiene 15 miembros, 4 representantes del gobierno, 5 de los partidos de la coalición multicolor, 3 del Frente Amplio, un delegado de las cámaras empresariales, un delegado de los trabajadores y un representante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Se puso en marcha al comienzo de noviembre, ya avanzó mucho y tiene poco más de un mes para presentar su diagnóstico al gobierno. Estamos revisando entonces qué han dejado estos 2 meses de tareas. Estamos con el doctor Rodolfo Saldain, que preside la comisión. Rodolfo,
Tú contestabas hace un rato a mi pregunta sobre por qué es necesario encarar una reforma del sistema de seguridad social, básicamente con dos motivos: el peso que tiene el gasto público en seguridad social en función del producto, 11 puntos del producto, una tasa altísima en la comparación internacional, y el otro, una cuestión demográfica, el envejecimiento de la población de nuestro país, que va a atentar contra la sostenibilidad del sistema, ¿no? Pero tengo oyentes que aportan otros elementos. Por ejemplo, Ignacio dice, ¿y la educación? Una educación, él dice, por los suelos, planteémoslo en términos menos drásticos, educación en crisis que ha tenido sus inconvenientes. Eso nos hace poco competitivos y a su vez le genera a Uruguay un riesgo de colisión, dice el oyente. ¿Ustedes lo están teniendo en cuenta este factor también? Bien, es un factor bien importante a nivel de... Tú recién relatabas cómo se integraba la comisión, y aparte de la comisión, creo que vale la pena decir que hay una secretaría técnica que nos está apoyando, que es realmente muy potente, que tiene entre 15 y 20 integrantes, que provienen de diferentes organismos, EPS, OPP, MEF, Banco de Seguros, Ministerio de Trabajo, etcétera. En el ámbito de la Secretaría Técnica, ese ha sido un punto de preocupación, incluso se ha generado un pequeño documento que está siendo estudiado en este momento, porque uno de los enormes desafíos que pone el hecho de tener una población trabajadora más reducida es el desafío de la productividad. Y eso está directamente asociado con el nivel educativo, particularmente en lo que es la economía del conocimiento, ¿verdad? Y realmente el desempeño de nuestros sistemas, si nosotros tomamos en cuenta las evaluaciones del INED, no es para nada satisfactorio. Allí hay realmente ya no me gustaría decir ni siquiera oportunidad de mejora, creo que es una imperiosa necesidad de mejora para poder hacer que buena parte de esa población participe de lo que es una vida económica moderna y digamos, con los requerimientos que tiene el mundo actual. Por ejemplo, las entrevistas que tuvimos, invitamos a la CUTI, a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Leonardo Loureiro, también bien conocido de la audiencia, seguramente por sus participaciones en diversas oportunidades, nos volvía a plantear algo que ya sabemos tal vez desde hace una década o más, que es un sector con desempleo cero, y que no solo, y casi que tendría desempleo negativo, en la medida en que nos comentaba que hay un déficit de 2.500 trabajadores en tecnologías de la información que tienen que estar recurriendo a países vecinos para integrarlo. ¿Cómo se relaciona ese dato con la seguridad social? A ver. Pero claramente, es decir, tenemos un 30% de jóvenes desempleados. Y por otro lado tenemos sectores de actividad nacional muy dinámicos que demandan mano de obra, y que no hemos tenido la capacidad de orientar a esos jóvenes hacia ese tipo de sectores. ¿Cómo se vincula eso con la seguridad social? Es muy claro. Buena parte de la seguridad social se soporta con el aporte que hacen las personas en actividad, los trabajadores. Y trabajadores desempleados no aportan, y trabajadores empleados en sectores de punta, como pueden ser las tecnologías de la información, son, es decir, un aporte bien importante. Y bueno, allí está el nexo, uno de los nexos, entre el mundo del trabajo y la seguridad social. Es decir, nosotros en el entorno, aparte del tema demográfico, que yo creo que la audiencia ya tuvo bastante avance en relación al tema cuando tú entrevistaste a Nadia Cameronese y a Amanda Cabella, que fueron dos de las expertas que trabajaron en la nota técnica número 1 de la Secretaría Técnica de la Comisión. Aparte de ese tema, el otro gran desafío es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo que tiene muchas incógnitas, que ya las tenía antes del COVID, por el proceso de automatización, inteligencia artificial y demás, que las tiene ahora tal vez un poco mayores, pero tal vez sea un elemento más de coyuntura. Pero seguramente, y aquí tuvimos un evento con la OIT al más alto nivel hace cuestión de 15 días, no tenemos muy claro cómo va a ser el trabajo del futuro, pero parecería que el trabajo para toda la vida, 40 años en una misma empresa, va a ser raro, va a ser bastante más precario, probablemente con mayores periodos de trabajo
en relación de dependencia y fuera de la dependencia, con mayores etapas de reinserción laboral y vuelta al estudio. Es decir, va a ser bastante menos estable que en el pasado. Eso para la seguridad social, su financiamiento es clave. Y no solo para el financiamiento de la seguridad social, también para la generación de derechos de las personas. Uno de los estudios que se presentaron en el ámbito de la comisión es un estudio de CIMBE recientemente, que entre otras cosas analiza la densidad de cotización. Y esto es un término relativamente técnico, de pero cotización. Fácil de explicar. Sí, vamos a explicarlo, a ver. Sí. Nosotros decimos que Uruguay tiene una muy buena cobertura de la población activa, y que prácticamente el 80-85% de sus trabajadores tienen aportación a la seguridad social. Pero eso es una foto. La densidad de cotización, ¿qué mide? Mide en el tiempo cuán homogénea es la aportación de esas personas. Es decir, cuántos baches de aportación tienen a lo largo de una carrera laboral. Hay algunas actividades, pensemos en el empleo público, que desde que entra hasta que sale, prácticamente tiene una densidad completa. Pero pensemos en un trabajador de la construcción. Si el trabajador de la construcción suele tener muchos baches, el Zunca nos lo planteó de esa manera en la entrevista que tuvimos con ellos. Y eso se da en muchos casos. Eso lleva a que la densidad de cotización, con la metodología que la midió CIMBE, esté en el BPS esté por debajo de un 60%. Es decir, que de cada 10 años, en verdad no son 10 años que se aportan, sino que se aportan menos por esos baches. Con otra metodología, a la interna de la Secretaría Técnica, el número da algo diferente, pero también muestra la existencia de enormes baches en las historias laborales, particularmente de trabajadores de la actividad privada y de menores ingresos, y muy particularmente mujeres. Entonces estamos hablando de que aproximadamente la mitad de los trabajadores no completaría los 30 años de aporte requeridos para alcanzar una jubilación contributiva a los 60 años. Correcto, esa es una de las conclusiones del estudio de CIMBE, en líneas generales. Eso admite variaciones según nivel salarial, etcétera, etcétera, pero como conclusión gruesa es correcto. Entonces... Y eso es, eso no es un descubrimiento, ¿no? Ya se venía insinuando, ahora aparecen estos números, este estudio. ¿Qué impacto tiene este dato en particular? Este dato, por ejemplo, descarta que podamos pensar en volver a exigir un mínimo de 35 años de trabajo para configurar causal. Es decir, muy pocos van a ser los trabajadores que lograrían ese número de años de aportación. Y sobre todo porque por lo menos varios de los integrantes de la comisión pensamos que a la historia laboral hay que darle la virtualidad jurídica completa. Virtualidad jurídica, otro término que vale la pena entender, a ver. Sí. Que hoy la historia laboral es una referencia, pero no es el elemento único o central para determinar los derechos de las personas. La historia laboral se integra mes a mes con un conjunto de informaciones que deben aportar los empleadores y que lo hacen, si es algo que está instalado y está instalado con mucha fuerza en el país, la existencia de la historia laboral como un muy buen instrumento. Sin embargo, esa historia laboral no ha sido notificada nunca. Ha habido algún esbozo, pero notificación formal no, y por lo tanto ha quedado siempre abierta a ser revisada hacia el pasado 10, 20, 30 años, 30 no, porque tiene 25 de vigencia, es decir, mediante testigos. Y ese es un mecanismo que atenta contra un esquema de contributividad. Ahora, si nosotros nos limitamos solo a la información de la historia laboral, va a haber un problema muy importante de cobertura, porque mucha gente podría no estar llegando a los requisitos mínimos. Entonces, esta combinación de conceptos, si bien la Comisión todavía no ha emitido ninguna opinión vinculante, pero creo que no me equivoco al interpretar un poco las conversaciones informales con buena parte de los miembros de la Comisión, al decir que hace que necesariamente incrementar la cantidad de años de trabajo no sea una alternativa para la configuración de causal. Que haya que pensar en otro tipo de modalidades, incluso algunos somos bastante partidarios de que haya un pilar universal o prácticamente universal
muy sujetos sí al resto de los ingresos de las personas, para asegurar ese logro que todos creo que valoramos altamente, que es que prácticamente hoy el 95% de la población mayor en el Uruguay tiene una cobertura de seguridad social. Mantener ese logro va a ser todo un desafío. Pilar universal. A ver, podemos, de nuevo, te pido para explicar el concepto, ¿no? Hoy tenemos un pilar universal en el sistema uruguayo. No, no lo tenemos, pero de la sumatoria de pilares prácticamente se logra la universalidad. Ahora, se la logra de una manera bastante precaria. Uruguay tiene, por un lado, los sistemas contributivos. Es decir, aporto 60 y 30 años de trabajo en BPS con figuro causal, en las cajas paraestatales lo propio, los mismos servicios de reiteros militar y policial. Pero hay muchas personas que no llegan a configurar causal nunca. Y entonces Uruguay tiene un sistema de prestaciones no contributivas. Las pensiones. Que tiene ya más pensiones a la vejez. Ahí está. Que tiene más de 100 años. Fue creado en 1919 el sistema de pensiones no contributivas. Ese sistema exige un examen de ingresos súper riguroso y estricto, excesivamente riguroso y estricto, al grado de que si se convive con una persona o un núcleo familiar que tiene ingresos que superan los 20, 25 mil pesos, ya no se tiene derecho al beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado como forma de lograr la cobertura? Lo decía Javier Verdino, actual director de los empresarios en el BPS. Se ha perforado el sistema contributivo, permitiendo acceder a una jubilación contributiva a quien en verdad no aportó, o aportó poco o no aportó lo suficiente. Es decir, esas han sido formas alternativas, en mi opinión no buenas porque no son transparentes, de mantener y lograr esos niveles de cobertura. Hacerlo de una manera ordenada es un desafío que, entre otras cosas, pienso que va a exigir la existencia de un pilar no contributivo, es decir, financiado con recursos fiscales, que reconozca, sí, necesariamente el aporte que haya hecho la persona, aun cuando no llegue a configurar una causal, pero que le asegure un ingreso mínimo en la vejez. Estamos trabajando con un par de estudios en ese sentido. Hay uno que está siendo financiado por el Programa de Población de las Naciones Unidas, que lidera Fernando Filgueira, y otro que está siendo encargado por el BID a un centro de estudios de Plaza. En particular, CIMBE también está trabajando en ese sentido. O sea que es muy probable que se vaya a la creación de ese instrumento, que podríamos simplificarlo diciendo una pensión a la vejez mejorada, una cosa por el estilo. Sí, podría decirse eso. Creo que es bastante más que mejorada. ¿Cuál sería el nombre entonces? No tenemos. Primero, no sabemos si vamos a tener un consenso para ir en un camino de ese tipo. Menos tenemos nombre. En general, esto se conoce a nivel internacional como un ingreso mínimo garantizado, ¿no? En la vejez. Que hoy Uruguay prácticamente lo tiene, pero lo tiene de una manera un poco anárquica, ¿verdad? Por ejemplo, el mínimo jubilatorio, los complementos a mínimos jubilatorios, que fue una medida importante que se tomó en los últimos años, muchos por vía de decreto, dando aumentos mayores. Pero contemplan solo los ingresos de BPS y de AFAP. Podríamos estar dando, y de hecho conocemos muchos casos, eso está ya bastante estudiado, de personas que se jubilan, por ejemplo, docentes universitarios con pocas horas, pero que tienen otra actividad, incluso laboral. Eso no se toma en cuenta y se le da un complemento a mínimo. Es posible encontrar todavía formas de mejorar la eficiencia en esos componentes del gasto público previsional. Enseguida retomamos por otros puntos que han ido saliendo en estas reuniones, en estos intercambios. Seguimos en diálogo con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Veía que de todo este trabajo con sindicatos, cámaras empresariales, instituciones de seguridad social, de lo que se discutió en los seminarios técnicos, hubo
una cantidad de notas, una cantidad de apuntes que ya se están considerando. Por ejemplo, me llamó la atención Rodolfo, en Uruguay la mayoría de los ingresos de los retirados proviene del sistema de reparto, o sea, BPS, y no del sistema de ahorro individual, o sea, AFAP. Supongo que este detalle cobra especial relevancia por el lado que hace un rato mencionábamos, el gasto público, ¿no? Por la necesidad de mayor gasto para cubrir las necesidades del sistema previsional que se ha visto en la última década. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Bien, Uruguay estableció un sistema mixto muy tempranamente, un sistema mixto con un componente público muy importante. Por ejemplo, en Chile también se menciona que hay un sistema mixto. Sin embargo, cuando vemos lo que son los niveles del gasto público, no tienen nada que ver. Uruguay arriba de 11 puntos del PIB, Chile en el orden de los 3 puntos del PIB. Es decir, realmente el sistema mixto uruguayo tiene una potencia bastante más grande que en el caso, digamos, de Chile. En el Uruguay está, creo que bastante aceptado ya, así incluso lo hemos conversado con representantes y con técnicos, incluso con dirigentes de la central sindical, en que el sistema mixto es una característica de nuestro sistema previsional que habrá de perdurar. Tenemos tal vez algunas diferencias que habrá que conversar sobre las características de ese pilar de ahorro. Pero ha estado permanentemente la demanda de derogación de la AFAP. Bueno, pero eso es una demanda que refiere a un determinado tipo de forma de administrar el pilar de ahorro. PIT-CNT ya lo ha dicho, y lo dijo ante la comisión, y lo ha dicho el técnico que fue designado en consulta con ellos, el economista Hugo Bay. Ellos están de acuerdo con que haya un sistema mixto que tenga un pilar cero, que es el que hablábamos antes, el de la pensión, de lo que sería el ingreso garantizado mínimo, que haya un pilar de reparto, lo que es básicamente BPS, reformado como corresponda, y también están de acuerdo en que haya un pilar de capitalización, de ahorro. La diferencia radica hoy día en si ese pilar de capitalización es individual, como el que tenemos hoy, y si es colectivo, que es como ellos lo plantean. Allí vamos a tener una discusión y donde el tema va a estar planteado. En el sistema mixto uruguayo predomina el componente de reparto. Y ese predominio del componente de reparto es lo que está en la base de la pregunta que tú hacías. El pilar 2 es un pilar que complementa, el pilar de AFAPs complementa el sistema BPS, pero no lo sustituye, ni siquiera es predominante. Así fue diseñada la reforma en el año 96. En mi opinión, dadas las características demográficas que hemos ya señalado, mantener un pilar de reparto, incluso de la dimensión del actual, va a ser una mochila realmente muy pesada para los futuros trabajadores. En ese sentido, yo soy partidario de buscar ir hacia un sistema prefinanciado, es decir, con un mayor nivel de capitalización, tanto por un mayor nivel de capitalización del componente obligatorio, como también las formas que hoy en el Uruguay prácticamente no existen, de ahorro voluntario adicional. ¿Podríamos desarrollar este camino, a ver, con un poco más de precisión? Diríamos entonces que podríamos pensar que hay un cierto consenso en ir a mantener un sistema mixto, sí, con un pilar no contributivo muy importante, con un pilar de reparto también importante, que es lo que hoy hace BPS, con un pilar de ahorro, pero allí hay diferencias sobre qué características debería tener el diseño de ese pilar, y también lo que sería un pilar 4, un pilar adicional, que permite a las personas, un pilar 3, perdón, que permita a las personas mejorar su ahorro. ¿Cuál es el sentido de un mayor ahorro? Es difícil, y no es la idea, pedirle ahorro a las personas que tienen un ingreso muy básico, un ingreso mínimo. Pensemos que si dividimos el ingreso de la población en quintiles, quintil 1, quintil 2,
Es decir, el 20% que gana menos, el 40% que gana menos, seguramente no tiene capacidad de ahorro. En general a la población y a las personas no les gusta cuando uno les plantea que va a ser necesario un mayor ahorro, pero realmente va a ser necesario un mayor ahorro. Va a ser necesario ese mayor ahorro porque es la forma de poder financiar una seguridad económica en vidas más extensas. Las personas que tienen ingresos medios y superiores... Una acotación al pasar. Sí. Podría decirse que lo que está pasando de hecho es que se termina, entre comillas, ahorrando más porque hay que pagar más impuestos para financiar el sistema. ¿Es cambiar de un lugar para el otro el lugar donde se pone el dinero? ¿Algo así? Hoy serían las dos cosas. Es decir, si no hacemos una reforma que racionalice el nivel del gasto público, va a haber más impuestos y las personas probablemente también tengan que ahorrar más. Y probablemente se comprometan también otro tipo de políticas públicas muy importantes, como todo lo que tiene que ver con infancia y juventud. Cuando hablamos del ahorro, esto está dirigido fundamentalmente a personas de ingresos medios y altos, es decir, que no tienen por qué estar dependiendo de transferencias tributarias del resto de la población. Pero eso implica generar una cultura de ahorro de la que tenían probablemente nuestros abuelos, ¿no? que realmente allí había una cultura de ahorro y también obviamente había mucho menos tentación del consumo, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos una gran tentación de consumo y generalmente cuando se piensa en el ahorro es si sobra algo en las finanzas familiares. Pues bien, ahí va a haber que hacer un trabajo muy importante porque el mayor ahorro voluntario para ingresos medios y altos, sobre todo los ingresos medios, lo que va a implicar o va a impactar es en la suficiencia del beneficio que vaya a estar recibiendo. Tú has planteado que este tema se ha incluido en las negociaciones colectivas. El PIT-CNT, a su vez, lo ha visto con buenos ojos y aparentemente hay discrepancias o reticencias del lado de las cámaras empresariales. ¿Podrías situar un poco ese mapa, a ver cómo es? Sí, tú viste que al comienzo yo decía que muchos países más envejecidos que el Uruguay tienen menor gasto público que el Uruguay e incluso ellos también dan beneficios mayores que los que dan en el Uruguay. ¿Cómo es posible entonces que se puedan obtener en algunos países beneficios mayores con menor gasto público? Con menor gasto público en seguridad social. En seguridad social, correcto. Sí, y estoy pensando en países de perfil nórdico, ¿no? Que en esta materia es siempre una buena referencia, porque si bien nosotros no somos suecos con S, tampoco somos suecos con Z, ¿verdad? ¿Cómo es que logran en gran medida esos niveles de beneficio jubilatorio tan importante? Lo logran por una combinación de pilares. Uno de ellos, y en algunos países es el más importante, proviene de la negociación colectiva. Particularmente en Suecia, prácticamente el 90% de los trabajadores están comprendidos en algún convenio colectivo que les implica, es decir, un ingreso adicional muy significativo, mediante esquemas plenamente capitalizados también. Nosotros hemos planteado esa pregunta al PIT-CNT. El PIT-CNT, ante un planteo muy genérico, dijo, bueno, es una cuestión que se puede ver, que tal vez ya podría implementarse incluso. Las cámaras empresariales, por el contrario, creo que por un lado no fuimos suficientemente explícitos para que pudieran entender bien la idea, pero en general han tenido un pronunciamiento unánime en contra. El punto creo que hay que seguirlo conversando, porque para sectores de ingresos medios realmente allí hay una opción bien interesante de incrementar ahorro. Por ejemplo, una modalidad muy usual es el de lo que se llama, la traducción sería contribuciones asociadas o ligadas. Por cada peso que pone el empleador, pone un peso el trabajador, y si el trabajador no lo quiere poner, tampoco lo pone el empleador. Es una modalidad, por ejemplo, que se ha establecido en el Reino Unido recientemente en la reforma hecha hace unos 5 o 6 años. Y hay muchas modalidades de ese tipo que se pueden ver.
Pero bueno, esta idea no viene teniendo buena receptividad inicial. Volvemos enseguida, ya en el final de la entrevista, para ver otros aspectos de los muchos que están en consideración cuando se piensa en una reforma de la seguridad social. Aparece, por ejemplo, la pregunta entre varios oyentes sobre edad de retiro, casi que no la hemos mencionado hasta ahora. Estamos con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos que debe elevar al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma de la seguridad social. Rodolfo, tú hablabas de fomentar el ahorro individual de manera voluntaria, incluir un componente de ese estilo en el futuro del sistema, y decías esos mecanismos podrían estar previstos en la negociación colectiva. Por ejemplo, que el empleador pone un peso y el empleado pone un peso. Mi pregunta es muy breve, para una respuesta muy breve. Eso implica entonces que los costos empresariales aumentan, ¿no? Entonces... Por eso por eso es en el marco de la negociación colectiva. Sí, obviamente implicaría un mayor aporte y lo harían aquellos sectores de actividad, aquellas empresas que pudieran hacerlo, pero no es para manejar fondos a nivel de empresa, ¿verdad? Que eso es algo que creo que el sector empresarial no entendió del todo bien, sino que simplemente es para hacer un ahorro adicional que sería administrado por un inversor profesional, ¿no? Eso lo que orienta es a buscar un mayor o mantener los actuales niveles de tasa de reemplazo que están amenazados por muchas circunstancias, ¿verdad? Tasa de reemplazo, de vuelta, aclaremos el concepto, por lo menos es decir, al pasar. Sí, el porcentaje del ingreso previo que es sustituido por el beneficio a cobrar. Y en el sistema de capitalización eso está amenazado primero por vidas laborales tal vez más inestables, por persistentemente bajas tasas de interés que tenemos desde hace ya más de una década y probablemente vayan a continuar en el futuro, y también mayor cantidad de años de vida a financiar. Eso requiere necesariamente mayor ahorro. Bueno, veía declaraciones tuyas en El Observador, una entrevista en el diario El Observador, comillas, la sociedad va a tener que decidir o jubilaciones muy bajas a una edad temprana o jubilaciones razonables en edades que necesariamente tendrán que ser más avanzadas. Acá llegamos a un punto que siempre figura como inquietud, como curiosidad cuando se habla de reforma de la seguridad social. ¿Van a subir las edades mínimas de retiro? ¿Cómo lo están viendo hasta este momento? Bien, ¿cuánto vivimos en promedio después de la edad mínima jubilatoria? La edad mínima jubilatoria en el régimen general, como en la mayor parte de las paraestatales, es 60 años, y a los 60 años un hombre vive en promedio 21 años, una mujer vive en promedio 27 años después de esa edad mínima. Si vamos a financiar esos 20 y algo de años de situación de jubilación con 30 o 35 años de aporte, es muy fácil sacar la cuenta de que eso requeriría niveles de tributación exorbitantemente altos y que en el pasado eso se lograba porque siempre había un crecimiento de la población activa para financiar un mayor gasto. Ese mundo ya no existe más y por lo tanto con 30, 35 años de aporte es imposible financiar jubilaciones razonables durante 20 o 25 o 30 años. Entonces, creo que me atrevo a decir que hay bastante consenso en que es necesario lograr una extensión del periodo de trabajo. Y allí hay como dos grandes vertientes que están en análisis. Y de hecho lo vamos a ver con detalle en un seminario próximamente con la OIT. Una es quien dice con incentivos se logra dilatar la edad jubilatoria. Y hay otra tesis que dice que los incentivos no funcionan y que no hay casos de éxito al respecto. Desde el punto de vista de los decisores políticos, seguramente si nosotros le pudiéramos decir que con incentivos y al mismo tiempo sin incrementar el gasto se lograra vidas laborales más largas, eso es música para el oído del político.
No hay ningún caso de éxito en eso. Es decir, por algo todos los países de situación demográfica similar a la nuestra han venido ajustando la edad mínima de acceso normativamente. No bastan los incentivos. Y algunos países, entre ellos algunos de los que son habitualmente considerados en la vanguardia de la protección social, han ido hacia sistemas de indexación de la edad mínima jubilatoria. Indexación. Indexación. Por ejemplo, Dinamarca, por cada año que aumenta la edad, la esperanza de vida, aumenta también la edad mínima jubilatoria. Otros países como Suecia, que lo establecieron a partir de enero pasado, lo hacen a razón de una regla de los 2/3. Por cada 3 meses que aumenta la esperanza de vida, 2 meses de dilación en la edad mínima de acceso y 1 mes más de permanencia o de posibilidad de jubilación. Un esquema de ese tipo tiene su lógica, ¿no? Efectivamente, los seres humanos estamos viviendo más, entonces, por esa razón tendría sentido ir corriendo la edad mínima de retiro. Seguramente, además, hay muchas personas por encima de esa edad que están en condiciones perfectamente bien como para continuar trabajando por lo menos un tiempo. Ahora, también, y eso lo planteaban algunos oyentes más temprano, el panorama es diverso según los rubros, según las profesiones, según las ocupaciones. Sin duda. No es lo mismo, no sé, cómo llega a los 60 años un obrero de la construcción que desarrolla toda su vida laboral al aire libre, subido a los andamios y a las estructuras, que un oficinista, ¿no? Entonces, Sin duda. ¿cómo se está examinando ese tipo de variables? Mira, nosotros lo estamos estudiando bien a fondo ese tema. El planteo ese que tú planteabas de la construcción lo hizo el Zunca, con toda razón, ¿verdad? Es decir, porque no es solo cómo desarrolló su vida y cómo llega, sino las habilidades físicas que tiene que seguir teniendo para seguir desarrollando la actividad. La esperanza de vida tiene 2 grandes líneas que marcan la heterogeneidad entre las personas. Una es el sexo. Las mujeres viven en el orden del 5 años más que los hombres. Y la otra es el nivel socioeconómico y probablemente más que el nivel socioeconómico incluso es el nivel educativo de las personas. Por ejemplo, las tablas de mortalidad de caja bancaria indican que las mujeres en caja bancaria y los hombres en caja bancaria tienen una sobrevida de varios años mayor que la que tiene el régimen general. También pasa lo mismo en caja notarial. Nosotros eso lo estamos estudiando ahora a través de, diría, 2 instrumentos. Uno es estudios específicos a nivel socioeconómico por niveles de ingreso en la población BPS. Y eso realmente creo que nos va a ser un insumo bien importante. Y estamos también participando de un proyecto bastante más ambicioso, porque es un proyecto donde ya intervienen la Universidad de Harvard, Rak Shetty dirige un proyecto Opportunity Insight que está midiendo, entre otras cosas, la heterogeneidad en las esperanzas de vida asociados al nivel socioeconómico. Y bueno, nosotros hemos decidido ser parte de ese proyecto. Uruguay sería el único país latinoamericano que estaría incorporado. Hay 10, 12 países a nivel global. Allí está participando UDELAR a través de la Facultad de Ciencias Sociales y también está la Universidad de Montevideo. Y bueno, allí vamos a tener un insumo también de mucha calidad científica para evaluar ese punto. Realmente sí, si tú me preguntas a nivel de consensos en la comisión, te diría que es prematuro, pero en esas conversaciones informales que uno siempre tiene, parecería que hay una cierta idea de que vidas laborales más largas son necesarias. Por otro lado, también creo que hay un cierto consenso en el sentido de que hay que contemplar la heterogeneidad en esa mayor longevidad. Y creo que hay
que es posible pensar en algunos instrumentos que lo permitan. Pero bueno, ahí ya nos vamos a la segunda parte de nuestro trabajo, que va a ser después que presentemos el informe de diagnóstico. Bien, y para terminar, y diría que para un telegrama prácticamente en términos de las tertulias, algún apunte sobre cajas paraestatales. ¿Qué se ha ido configurando en la comisión con respecto a las cajas paraestatales? ¿Deben seguir teniendo un tratamiento diferente o la reforma debe tender a incorporarlas al sistema general? Esa pregunta todavía no te la puedo contestar. Sí te puedo contestar un poquito cómo estamos viendo algunos aspectos de diagnóstico. Nos preocupó mucho la situación de caja notarial, porque habíamos pensado que después de una reforma que tiene 2 años, su situación iba a ser estable y con una buena perspectiva de futuro. No es así. Hay una situación comprometida, probablemente transitoria, probablemente ligada a una baja muy marcada, pero ya muy extensa en el volumen de trabajo notarial. Hemos pedido que actualicen sus estudios actuariales para ver qué alternativas se pueden ver. En el caso de caja bancaria viene ocurriendo la etapa problemática que había sido prevista luego del salvataje del año 2018. La caja bancaria está entrando en algo más de una década de resultados operativos deficitarios que se prevé que puedan ser cubiertos con sus reservas financieras y eventualmente con algunas reservas menos líquidas que tiene también, Bosques. Pero bueno, es muy sensible a lo que ocurra con el empleo en el sector financiero. Y el empleo en el sector financiero es de los que está probablemente más afectado por el cambio tecnológico. Allí hay una incertidumbre importante que habrá que ver. Tema caja de profesionales, hay un proyecto de ley, un anteproyecto que aprobó su directorio después de un muy trabajoso periplo que llevó casi que una década, y es un proyecto que le da a la caja un cierto respiro, porque en 20 años volvería a estar en situación de patrimonio negativo. Allí, vamos a tener que ver si ese tipo de soluciones son de las que estemos dispuestos a patrocinar o no. Es decir, hay problemas. No lo mencionamos, pero tema militar, hoy tenemos prácticamente más de 50.000 beneficiarios de retiro y beneficio, con un ejército con las Fuerzas Armadas del orden de los 27.000 efectivos aproximadamente. Obviamente eso no soporta ningún análisis previsional. También el régimen de beneficios está muy marcado por una historia donde probablemente uno de los elementos de reclutamiento fuera el beneficio de retiro temprano y generoso. Habrá que ver si emitimos alguna opinión en sentido divergente sobre el particular. Policial tiene un régimen más similar al régimen general, pero también con un desfinanciamiento importante en todo el horizonte de proyección. En el caso de militar vamos a tener proyecciones de mediano plazo hechas por la Secretaría Técnica probablemente en el correr del mes de enero, que nos van a permitir tener un mejor panorama de un sistema que fue reformado hace relativamente poco tiempo, pero que todavía es prematuro ver los efectos de esa reforma, aunque viene ya dándose una reposición muy marcada de efectivos que tienen derecho por el nuevo régimen y cayendo los que tienen el derecho por el viejo. Pero bueno, todavía eso es un poco prematuro. Doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social, gracias por la participación esta mañana, gracias por esta recorrida rápida por algunos puntos que ustedes ya han ido considerando en estos 2 meses de tareas. Vamos a volver a charlar, estaremos de nuevo, supongo, en enero y sobre febrero, cuando se entregue entonces el diagnóstico al Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Emiliano, y te paso un breve telegrama al estilo de las viejas tertulias. Un segundo Artículo telegrama. 770 de la Ley de Presupuesto. Se aprobó el inicio de los estudios del saneamiento para la costa de Rocha. Creo que eso es una excelente noticia
para esta zona. Ah, apareció el lobby rochense. Desapareció el lobby rochense. Ahora entendí por dónde venía el telegrama. Rodolfo, gracias entonces y hasta la próxima. Contigo, con otros gusto, de los actores que están formando parte de estos debates, retomaremos el asunto. Ya volvemos. Viene la mesa del día de hoy.